Efesios capítulo 2, una escritura muy conocida, y vamos a estudiar el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y como base vamos a leer 3 versículos. Capítulo 2 de Efesios, verso 1, verso 12 y verso 13. Si lo han encontrado, Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 12: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Oremos al Señor y vamos a invitarlo a que esté con nosotros en este momento. Nuestro Padre y nuestro Dios, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Sea tu nombre santificado, mi buen Señor. Muchas gracias en esta hermosa mañana por la vida que nos prestas. Muchas gracias porque nos guardaste durante la noche y nos permitiste la bendición de ver la luz de este nuevo día. Señor, un día más que vivimos por la misericordia tuya. Como está escrito, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Mi buen Señor, muchas gracias en esta hora por la vida que nos prestas, nuestra salud, nuestras fuerzas, y por la bendición de estar de nuevo en tu casa esta mañana. Padre mío, estoy invitando la presencia del Dios Trino. Estamos invitando la presencia de Dios el Padre, la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Te ruego que en esta hora, Señor, vengas y hagas en nuestras almas tu morada. Te invito que en esta mañana vengas y hagas en nuestras almas tu habitación. Y mientras mi Señor nos permita vivir en esta tierra, seamos compañeros de la vida, caminemos juntos y guíen nuestros pasos por sendas de justicia y de rectitud. Señor, hemos leído tu palabra y ruego que la palabra Señor, que salga esta mañana de mi boca, sea palabra que edifica, sea palabra que levanta, sea palabra que estimula la fe, Señor, y edifique nuestras almas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a mis hermanos presentes. Si alguno viene todavía en camino, le haga llegar con toda bendición. El ángel de mi Señor despegue su camino. Señor, los que se quedaron en casa enfermos, allá a su casa enviamos la palabra. Y en el nombre de Jesús atamos toda causa de enfermedad. En tu nombre, Señor, en tu nombre te daremos la honra y te daremos la gloria por siempre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. La salvación del alma, hermanos. La salvación del alma revoluciona y transforma la vida entera de una persona. En Efesios capítulo 2 y el verso 1, en el verso primero dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta verdad, hermanos, esta verdad nos incluye a todos aquí,
los creyentes en Cristo Jesús bajo el cielo. La palabra gracia quiere decir favor. La palabra gracia quiere decir favor de Dios, favor recibido de Dios cuando no lo merecíamos. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, hermanos, enseña tres cosas. Nos enseña tres cosas. Primero, en los versos 1 al 3, nos enseña la miserable condición que por naturaleza vivíamos antes de conocer a Cristo. Vivíamos sin rumbo, vivíamos sin dirección, sin propósito y sin Dios y sin esperanza. En segundo lugar, los versos 4 al 13 nos enseña el glorioso y bendito cambio que Dios nos hizo el favor de operar en nuestras vidas, limpiando nuestros pecados y dándonos un nuevo corazón, y enderezó nuestros pasos. En tercer lugar, los versos 14 al 22 nos enseña los grandes privilegios que recibimos de Cristo cuando nos rendimos a Él, cuando rendimos a Él nuestras vidas y le recibimos como dueño y Señor de nuestras almas. En Efesios capítulo 2 y verso primero que leímos, dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. La palabra muerte, hermanos, no significa fin, no significa terminación. La palabra muerte significa separación, sencillamente eso. Muerte significa separación. En el Nuevo Testamento se mencionan tres clases de muerte y las vamos a considerar. Tres clases de muerte. Se mencionan tres clases de muerte. La primera se llama muerte espiritual. Muerte espiritual significa separados de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. Y si usted lee conmigo 1 Timoteo capítulo 5 y verso 6. 1 Timoteo capítulo 5 y verso 6 dice: la persona que vive entregada a los placeres y pasatiempos de este mundo, viviendo, está muerto, separado de Dios por causa del pecado. La segunda es la muerte física, por proceso que nos espera a todos en esta vida. Es la separación del alma y del cuerpo. Se separa el espíritu de la materia. ¿Sabía usted que nuestros cuerpos son de tierra? Nuestros cuerpos son de tierra. Y en Génesis capítulo 3 y verso 19, Dios le dijo a Adán, mire qué le dijo, Génesis 3, capítulo 3 y verso 19: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta separación tiene dos partes. Esta separación de muerte física tiene dos partes. Primero, los que mueren bendecidos, y segundo, los que mueren sin bendición. Los que mueren bendecidos los declara, dice en 1 Corintios capítulo 15 y el verso 23, los que son de Cristo. Los que son de Cristo, esos mueren bendecidos. En 2 Tesalonicenses, de Timoteo, capítulo 2 y verso 19, los que conoce el Señor como suyos, cuando mueren bendecidos.
Y eso dice es mucho en Filipenses capítulo 1 y en el verso 23. Dice, morir es ir a estar con Cristo. Para el creyente, morir es ir a estar con Cristo. Y en 2 de Corintios capítulo 5, y dice, y eso es mucho mejor. Ir a estar con Cristo es muchísimo mejor. Y en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 8 dice, es morir, para el creyente es ausentarse del cuerpo, es ir a estar presente al Señor. ¡Qué bendición es eso! Y aquí de la iglesia, que yo recuerdo a algunos hermanos de testimonios bonitos. Aquí están, siempre ilustro. Aquí está la hermano René Rosales. El Señor le concedió ir al cielo y regresó y vivió 13 años. Y durante 13 años fue el primero en llegar a las puertas de la iglesia. Y siempre me decía, yo ya sé para dónde voy. Por la experiencia que vivió los 4 días que estuvo muerto. Dios, por su misericordia, no permitió que en el Medical Center de McAllen lo declararan muerto. Y 13 días después, es decir, 4 días después de muerto, el Señor lo trajo a la vida y vivió 13 años. Y con el testimonio, y tengo otros 2 testimonios más que no se los voy a contar ahora porque vamos a avanzar en la palabra. La segunda parte es separarse el alma del cuerpo. Son los que mueren no bendecidos, los que se van de esta vida sin bendición. Son las personas que desprecian la palabra del Evangelio, las personas que rechazan a Cristo y juzgan que no es tan importante venir al templo, que no es tan importante prestar atención y pedir la salvación, que para eso hay tiempo, que no es importante la salvación que Dios ofrece. Y mire qué dice de estas personas, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y verso 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y verso 9. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna condenación, siendo excluidos o echados fuera de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste condición, los que mueren sin Cristo. Por eso enfatizamos, si alguien no ha entregado su vida a Cristo, hágalo, porque la bendición es para usted. Si se va sin bendición, va derecho hacia abajo. Hay un texto, Proverbios 15:24, dice, el camino de la vida, es decir, hacia arriba, es hacia arriba al entendido. Y dice bien claro, dice, para apartarse del infierno abajo. La tercera muerte se llama muerte eterna. Muerte eterna. Es la separación eterna de Dios y de todos los seres humanos que durante 20 siglos, o sea, durante los últimos 2000 años de esta dispensación, en la que Dios ha ofrecido y sigue ofreciendo y ofrece esta mañana perdón de pecados, salvación eterna a toda persona que cree en el Cristo y le recibe como Salvador y ha despreciado y ha cerrado su corazón al Señor Jesús. También esto incluye muchísimas personas que conocieron a Cristo, que sirvieron a Cristo, que conocieron la salvación, lo que es el gozo de la salvación, y le sirvieron. Pero en el camino de la vida, por diversas circunstancias, tropezaron, se desanimaron y le volvieron la espalda al Señor. Les puedo contar un testimonio, pero es mejor avanzar. Mi amigo, a mí me gustaba orar junto con él porque yo sentía toques. Cuando él oraba yo sentía toques bien bonitos. Y un día yo me vine a los trabajos, cuando regresé,
Lo encontré ahí enfrente del templo cantando canciones, decepcionado porque lo despreció una muchachita de la iglesia y murió sin Cristo. Tristemente se murió sin Cristo después de haber conocido durante años el gozo de la presencia del Señor. Estas personas van derecho. De estas personas, dijo el Señor en Mateo 25, 46. Mire que dijo el Señor en Mateo capítulo 25, verso 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice, y el que no fue hallado en el registro del libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas las personas, hermanos, todas las personas que ahora permanecen fuera de la gracia salvadora de Dios en Cristo, están bajo sentencia de juicio de Dios. Todas las personas que viven fuera de la voluntad de Dios están bajo sentencia del ya pronto juicio de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que todavía hoy esta mañana hay esperanza. Si alguien aquí presente o alguien me escucha a través de las redes sociales, hay esperanza. Y si usted espera ir a la gloria, hoy es el momento de recibir a Cristo, de aceptarlo y como Salvador, dueño y Señor de su alma. Dios, si se abre su corazón y recibe a Cristo, Dios le recibe. Dios le perdona los pecados. Dios le salva su alma y le da una vida nueva. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, les hace nuevas criaturas. Todas las personas, amados hermanos, todas las personas que ahora permanecen fuera de la gracia salvadora de Dios en Cristo, están bajo sentencia de juicio de Dios. Pero a Dios la gloria, a Dios sea la honra y el honor, la gloria y la alabanza, que todavía hoy y mientras Cristo se tarde en venir, hay esperanza de salvación mientras la persona tenga vida. Sí, amén, aleluya. Hoy hay solamente un medio de escape. Hoy hay un solo medio de escape: arrepentirse, pedir a Dios perdón por sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador, dueño y Señor de su vida. Mis amados hermanos, usted que ya está dentro, ustedes que ya están dentro, no se salgan. Ustedes que ya están aquí dentro, no se salgan, no se aparten. Al contrario, tómese fuertemente de la mano de Dios, avive su comunión con el Señor y esperemos el vuelo, porque el Señor no se tarda. Ya Aleluya. En los versos 4 al 10 de Efesios 2, el apóstol Pablo muestra el extraordinario y maravilloso cambio que el Espíritu Santo, hermanos, el maravilloso y glorioso cambio que el Espíritu Santo hace en la vida de un mísero pecador cuando el amor y la gracia de Dios viene y para salvación de su vida. Los versos 4 al 6, Efesios 2, presenta a Dios en acción. A Dios en acción. En su soberana y amorosa disposición, Dios hace lo necesario para la salvación de los pecadores. Dicen los versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Misericordia y amor. Misericordia y amor. Dos cosas, hermanos, que son inmensamente grandes, imposibles de ser comprendidas y explicadas por el conocimiento humano. Misericordia y amor. Porque la gloriosa salvación de un pecador, la gloriosa salvación de un pecador es para honra y gloria de Dios. Porque Él, Dios, extiende su misericordia y amor sin límites hacia todas aquellas personas que en sentido espiritual están muertos, separados de Dios por causa de su conducta pecaminosa. Dice el verso 5 de Efesios 2. Verso 5, Efesios 2. Estando nosotros muertos, quiere decir separados de Dios y lejos de Dios, como dice el verso 12 de Efesios 2. Sin esperanza, estando sin esperanza, estando sin Dios. Quiere decir en una condición vil, en una condición triste, en una condición perdida, más que cualquier otra cosa necesitada, por lo importante que sea. La persona que vive separada de Dios y lejos de Dios, espiritualmente está muerta y necesita que Dios la vivifique, necesita que Dios le dé vida, necesita que Dios le atraiga y le conecte a Cristo. Dice en Romanos capítulo 11 y verso 24, dice Pablo, que los creyentes, siendo olivos silvestres, hierba del campo, hierba del monte, fuimos injertados en Cristo, recibimos la vida de Cristo, la vida verdadera, la vida eterna. Yo soy del rancho, yo vine del rancho, pero yo nunca aprendí nada a injertar. Tengo dos hermanas que trabajaron y incluso viven todavía en Kansas. Ellas aprendieron a injertar. Tuvimos en la iglesia un anciano que ya hace muchos años que se fue con el Señor, mi hermano Feliciano García. Un día llegó a mi casa, hace muchos años, en el templo viejo que vendimos. Llegó un día a plantarme un rosal y en la raíz de un rosal brotaron 5 rosas diferentes de una sola raíz. Él sabía injertar y injertó 5 diferentes rosales, y usted hubiera visto la planta cuando todo el mundo la curioseaba. Varias rosas, diferentes colores de un solo rosal. Y eso, el Señor Jesucristo, eso hizo en nosotros. Éramos hierba del campo, pero nos injertó en la vida, en el olivo verdadero, en el Señor Jesucristo, y nos dio la vida de verdadera, la vida eterna. La salvación del alma, hermanos, la salvación del alma, que es, dice Gálatas capítulo 2 y verso 20, Cristo viviendo en nosotros nos transmite y nos imparte la vida de Cristo. Por eso dice en Juan capítulo 3 y verso 36, dijo el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En el capítulo 3 de Juan, verso 16, de tal modo que ningún ser humano puede explicar. De ningún modo, ningún ser humano puede explicar. Amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Dio a su único Hijo. Y en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, dice que lo dio en propiciación, en ofrenda aceptable a Dios por nuestros pecados, para que toda persona que cree en Él y le recibe como Salvador y Señor no se pierda, pero tenga vida eterna.
El poder del Espíritu Santo, hermanos, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente les transmite la vida de Cristo y les provee la energía espiritual en todos los aspectos de la vida, de la vida cristiana. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo habló. Del Espíritu Santo habló el Señor en Juan capítulo 14 y verso 17 cuando dijo: el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque viven ustedes y está en ustedes. Y en el verso 6 de Efesios 2, y juntamente con Cristo nos dio vida. La frase nos resucitó. La frase nos resucitó significa el resultado inmediato y directo de la salvación. En el momento que Cristo entra en el alma, en el momento que el Señor entra al alma y se produce el cambio, el creyente, en ese momento, el creyente muere para el pecado y el mundo, pero vive para Dios en Cristo. Allí comienza, hermanos, allí comienza la vida nueva, justa, santa y recta que agrada a Dios. Dice en Romanos capítulo 6 y el verso 11: también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La frase nos hizo estar en los lugares celestiales. Esa frase nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir, desde el momento en que se recibe la salvación, desde el momento en que se recibe la salvación y hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga a llevar su iglesia, a levantar a los creyentes, todos los santos en la fe de Cristo, espiritualmente, hermanos, están con Cristo. Están donde está el Señor Jesús. Mire que dice Colosenses capítulo 3 y verso 3. Dice Pablo: porque han muerto para el pecado y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dicha es eso? Usted está en el cielo y yo también estoy en el cielo. Porque nuestra vida estamos muertos al pecado, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si alguno, en Juan capítulo 12 y el verso 26, el Señor Jesucristo dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Primero, los lugares celestiales. Los lugares celestiales es el lugar, los lugares celestiales es el lugar santísimo del cielo, donde está el trono de Dios y de donde viene también todas las bendiciones. El segundo lugar, los lugares celestiales es el lugar donde está la herencia de los hijos de Dios en Cristo. Mire que dice primera de Juan capítulo 1 y verso 4. Una herencia incorruptible. Aquí no hay nada seguro. Nada seguro. Se lo puede robar, se le puede quemar, se le puede perder. Pero eso, allá la herencia es una herencia incorruptible, es una herencia incomparable, es una herencia gloriosa. Mire que dice: reservada para ustedes en los cielos. Reservada para ustedes en los cielos. Bendita esperanza, hermanos. Bendita esperanza. No se enamore de lo que Dios le da aquí en la tierra. No se enamore. Disfrútelo, pero no se enamore. Porque aquí todo se va a quedar. Todo se va a quedar. Lo único que va a llevar para el cielo es su alma. Es todo. La bendición de nosotros está arriba. Allá está arriba. En tercer lugar, los lugares celestiales. En los lugares celestiales
dice, después del rapto de la iglesia, los lugares celestiales es el lugar donde vamos a vivir eternamente con el Señor. Bendita esperanza, mis amados. Mire qué dijo el Señor, Juan capítulo 17 y verso 24, dijo el Señor: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, mire que dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en primera de Juan capítulo 3 y en el verso 2, mire que dice la Escritura: seremos semejantes a Él. Semejante no quiere decir igual, hermano. Nunca vamos a ser iguales al Señor. Nunca. Vamos a ser parecidos, pero iguales nunca. Porque recordemos que nosotros somos criados y salvados, pero el Señor es el que nos hizo y el que nos salvó. Entonces, pero si vamos a ser parecidos. Dices, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En Efesios capítulo 2 y verso 7, dice el apóstol, nos resucitó con Cristo para mostrar en los siglos venideros. Quiere decir, esos siglos venideros es el tiempo que vivimos, que lleva ya 20 siglos, 2000 años de esta dispensación cristiana, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación del alma, hermanos, que Dios nos ha dado, los que estamos viviendo, los que estamos experimentando esa salvación. La salvación del alma es para bendición de los creyentes, pero pero lo más grande es el propósito que cumple. Es la glorificación eterna de Dios por haber concedido a los pecadores, por haber concedido a los creyentes su gracia y su bondad, y que son inmensurablemente grandes, no se pueden medir, no se pueden calcular, y son sin límite. El cielo entero glorifica a Dios por lo que Él hizo por salvar a los pecadores. En Apocalipsis capítulo 7, versos 10 y 12, dice Juan que él vio la iglesia en el cielo. Él vio a la iglesia en el cielo. Y mire qué dice: y clamaban a gran voz, los creyentes en el cielo, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y el verso 12, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 8 de Efesios 2, dice Pablo: porque por gracia son salvos, porque por gracia son salvos por la fe. Esto no de ustedes, esto no de ustedes. Ustedes no hicieron nada para lograrlo. Ustedes no hicieron nada para lograrlo, está diciendo Pablo. La salvación es un regalo. La salvación es un don, y don es un regalo. La salvación es un don de Dios. Y aunque se requiere la fe, aunque se requiere que la persona crea para ser salvo, también la fe, hermanos, también en la fe es parte del don de Dios, quien es el que salva. Y no se puede ser por ninguno, la salvación no es por ningún esfuerzo humano, no es por ningún esfuerzo humano o personal. En Efesios 2, el verso 9, dice: no por obras, para que nadie se envanezca. La gracia de Dios, hermanos, es la parte más importante.
en todos los aspectos de la vida de la salvación, de la gloriosa salvación. En Gálatas capítulo 2, el verso 16, sabiendo que la persona no es justificada. La palabra justo es una palabra judicial. Es una palabra judicial. Y justificar quiere decir perdonar, quiere decir dejar libre, no castigar. Todo eso indica la palabra justificación. Entonces, sabiendo que la persona no es justificada, no es perdonada, no es libre, ni libre de castigo por las obras de la ley. La justificación, hermanos, la justificación se recibe por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Hemos creído en Jesucristo para ser perdonados. Hemos creído en Jesucristo para ser libres de culpa, de pena, por la fe en Cristo. Los seres humanos, por naturaleza, no pueden hacer nada para salvarse. Usted y yo no hicimos, por lo menos yo no hice nada, quién sabe, yo no sé ustedes, pero creo que tampoco hicieron nada para salvarse, y el Señor les perdonó sus pecados. El Señor les salvó. Entonces, por naturaleza no puede hacer nada para salvarse. Es Dios, hermanos, y solo Dios es el que hace todo lo necesario para la salvación de un pecador. Dios, en su misericordia, por medio de la luz de la palabra, ilumina la mente. Dios, por medio de la palabra, ilumina la mente, el entendimiento. Ilumina el entendimiento de la persona y la capacita para hacer la decisión. Para hacer la decisión con responsabilidad. La persona escucha la palabra, escucha el Evangelio y decide, porque Dios lo capacita, o acepta la salvación o la rechaza. He conocido mucha gente que ha cerrado su corazón después. Incluso hay una persona que yo viví con ellos 9 meses antes de casarme, y la última vez que lo miré hace varios años, le dije, se llama Gregorio, le dije, Goyo, ahorita puede usted hacer la decisión, ¿te gustaría? Me dijo, no, mejor después. Y él cree, él con todo su corazón, él quiere ser salvo. Pero ¿sabe qué me dijo? En lugar de acercarse, en lugar de buscar, se hizo masón. Dice, ahora soy masón. No se dio cuenta que en lugar de acercarse, se va alejando. Qué triste. Eso es despreciar la salvación, rechazar la salvación. Entonces, Dios da la capacidad, pero la persona lo capacita para decidir. La persona decide si lo acepta o lo rechaza. Y en Marcos capítulo 16 y verso 16, dijo el Señor Jesucristo, el que habiendo entendido la palabra, decide creerla, será salvo. Pero el que decide dejarlo para después o no creerla, será condenado. Creer, hermanos, es fe. Creer es fe. Y la fe dispone la voluntad del alma para recibir el perdón y la limpieza de los pecados que Dios ofrece a toda persona que cree. Dice el verso 10, Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero aquí Pablo se refiere a la creación espiritual. Dice en Efesios capítulo 4 y el verso 24, dice, vístanse del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, rectitud, derecho y santidad de vida,
Y las buenas obras no pueden ser hechas mientras no seamos creados de nuevo por la gracia de Dios para hacerlas. Para hacer buenas obras necesitamos primero tener la gracia, haber experimentado la salvación, y entonces cambia nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 dice la palabra: a los que creen y acuden a Dios, Dios les hace nuevas criaturas, cancela su pasado pecaminoso y les da una vida nueva. Y en Efesios capítulo 2 y verso 9 dice Pablo: las buenas obras no justifican. Las buenas obras no justifican, no salvan y no garantizan la salvación. Yo leí hace muchos años que Cantinflas, si se tratara de hacer buenas obras, nos ganaría Cantinflas a todos. Yo oí aquí, eso sucedió hace muchos años. Cantinflas hizo una visita en Corpus, y de esa visita dedicó un hospital para niños. Así que Dios bendiga a Cantinflas, le haya pagado lo que él hizo. Pero no garantiza, no es garantía de salvación. No es garantía de salvación. Las buenas obras nos hace cuando ya nosotros hemos sido transformados por el poder de Dios. Los que son justificados, los que son perdonados, los que son salvos, los que son transformados por el poder de Dios, hacen buenas obras con rectitud de corazón, con sinceridad de corazón, con honestidad de corazón, con verdad y con amor. Los versos 11 al 22 de Efesios 2, Pablo enseña que los creyentes en Cristo están unidos a Cristo. Dice el verso 11: por tanto, acuérdense que en otro tiempo, antes de su conversión, a todos los gentiles son naciones no judías. Oigo esa palabra, es no judío. A los gentiles con desprecio y rechazo, los judíos los llamaban incircuncisión, que es decir, no circuncidados. Gente pagana e idólatra. Los gentiles, hermanos, tenían dos formas de diferencia con los judíos. Repito, los gentiles tenían dos formas de diferencia con los judíos. Primero, diferencia social. No tenían compañerismo, no había relación de amistad, diferencia que llevaba muchos siglos. Y segundo, diferencia religiosa. Esto era todavía más grave porque los gentiles, los pueblos no judíos, como pueblo, estaban alejados de Dios en cuatro maneras, y las describe Pablo en el verso 12 de Efesios 2. Primero, estaban sin Cristo. Estaban sin Cristo, quien es el Mesías Salvador. Y como no tenían salvación como no tenían Salvador y ni libertador, vivían sin propósito y vivían sin destino, que es lo mismo que están viviendo hoy, exactamente lo mismo que se vive hoy. En segundo lugar, los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Israel, hermanos, el pueblo judío, como pueblo escogido de Dios, era y es una nación favorecida. Su rey y supremo Señor era Dios mismo, y gozaban de la bendición y protección de Dios. A Israel Dios les prometió dar un pueblo. A Israel Dios les prometió darles una tierra. A Israel Dios les prometió darles un sacerdocio, pero les prometió darles un reino y un rey. Los gentiles eran ajenos, o éramos ajenos, porque no teníamos parte en los pactos de la promesa de Dios
la promesa que Dios prometió bendecir a Israel. Y en cuarto lugar, vivían sin esperanza. Ustedes y yo, que cuando no conocíamos a Cristo, algunos borrachos, otros de diferentes maneras, viciosos, en fin, malos, vivíamos sin Dios. Y aparte, los gentiles tenían muchos dioses, ídolos, igual que hoy, que sucede lo mismo, la misma situación de hoy. Por eso los llamaban paganos, quiere decir idólatras. No reconocíamos al Dios eterno y creador, quien hizo el mundo, quien nos hizo a nosotros y quien es la fuente de la vida. En Hechos capítulo 17 y verso 24 dice la Escritura: el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo el mundo, y el verso 25, es quien da a todos vida y aliento, que es respiración y todas las cosas. En el verso 13, Efesios 2, dice Pablo: lo que acabo de decirles, en el verso 12, eso fue en la vida pasada de tinieblas, de ignorancia y de pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los gentiles, ustedes y yo, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. La palabra, hermanos, lejos, la palabra lejos era muy usada por los rabinos judíos para referirse a los gentiles, que estaban totalmente separados del Dios de la vida, el Santo de Israel. Y en el verso 39 de Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dijo que la promesa de Dios era también para todos los que están lejos. Ustedes que también, quiere decir que también los gentiles están incluidos en los planes redentores de Dios, en los planes redentores de Dios, y el evangelio de salvación es para todas las razas sin excepción. Me recuerdo el testimonio de un ancianito, el hermano que fue el fundador de la obra aquí en esta parte del país. Aquí se predicó primeramente, si ustedes han viajado por el Highway 77, antes de llegar a Kingsville, a la derecha hay un letrero que dice Ricardo, y la flecha para adentro. Yo nunca he entrado para allá, pero ahí se predicó por primera vez el evangelio a los mexicanos, y lo predicó un americano que llegó a ser líder grande también entre nosotros. Y me acuerdo que él nos platicaba que él les predicó a los mexicanos, se convirtieron los mexicanos, pero él se enojó con Dios cuando los mexicanos recibieron el Espíritu Santo, porque él creía que el Espíritu Santo era nada más para los americanos. Pero cuando Dios bautizó a los mexicanos, él se enojó mucho, pero Dios lo cambió, ¿no? Así que él se murió bien, no se imaginen, no se pierdan. Entonces, gracias a Dios, fuimos, la frase, hechos cercanos, o fueron acercados. Quiere decir que cada persona que cree la palabra del evangelio y recibe a Cristo en su corazón como Salvador, establece una unión espiritual y una infinita comunión con Dios. Esto es el proceso de reconciliación. En el momento que recibimos la salvación, este es el proceso de reconciliación, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien en su amor al mundo perdido nos reconcilió con él mismo, gracias a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, su muerte expiatoria en la cruz. Los que estaban lejos, los que estaban sin esperanza, ahora están salvos, ahora somos salvos y llenos de esperanza en el futuro de la vida eterna que se avecina. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el verso 8 de Efesios 2. Porque por gracia
porque por medio de Él, o por medio de Cristo, judíos y gentiles tenemos entrada, podemos acercarnos por un mismo espíritu a Dios el Padre. En el verso 14, Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, que es la iglesia, ¿Y cómo lo hizo? Derribando o quitando la pared intermedia de separación. Cuando Pablo menciona esa palabra, Pablo está pensando, hermanos, Pablo está pensando en un muro pequeño, no sé si está, todo eso es lo que se llama atrio o el patio judío. Tenía 3 puertas, usted ve una allá a la izquierda, una aquí en medio y esta principal. Por esta fue cuando entró Cristo montado en el pollino, en el burrito, por este lado. Pero estaba dividido en 3 partes, y Pablo tal se refiere a ese cerca del medio. Usted ve 3 diferentes. En la parte de adentro se le llamó el atrio de los judíos, así, de los judíos, otro de los sacerdotes. El atrio de los sacerdotes, cerquita del altar. El que sigue era el atrio donde se reunían los judíos. Los judíos llevando sus ofrendas, llevando sus sacrificios, los entregaban a los sacerdotes, y los sacerdotes oficiaban sobre el altar. Pero todo este cuadro grande le llamaban el atrio de los gentiles. Los gentiles eran los últimos que podían estar allí. Y aparte de eso, dice la historia que en el atrio de los gentiles, a la altura del pecho, para que nadie dijera yo no vi, a la altura del pecho, les tenían un letrero que decía que a los gentiles les estaba bajo sentencia de muerte. Allí. Mientras los judíos tenían sus fiestas y ofrecían sus sacrificios, a los gentiles no se podían acercar al altar. Y dice la historia que decía el letrero, bajo sentencia de muerte, a los gentiles les está prohibido acercarse al altar. Qué triste condición. Pero mire que dice Pablo, pero gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor Jesucristo derribó el muro de separación, el atrio, y abrió el camino franco y espacioso. Y nos preguntan, ¿cómo lo hizo? Si derribó la pared de separación, ¿cómo lo hizo? Bien sencillo. Responde Pablo en el verso 15 de Efesios 2 y dice, derribando, destruyendo en su propio cuerpo las enemistades, la ley de los mandamientos dadas en ordenanzas y ceremonias, para crear en el mismo de los dos un solo cuerpo, que es la iglesia, haciendo la paz. Por medio de la muerte de Cristo, hermanos, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, el Señor Jesucristo puso fin a las leyes ceremoniales, puso fin a las leyes festivas, y puso fin a las leyes de los sacrificios del Antiguo Testamento que celebraban los judíos y que representaban el verdadero y futuro sacrificio de Cristo. Dice el verso 11, el verso 11 de Hebreos capítulo 9. Pero eso fue antes, pero ahora estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, quiere decir la redención eterna, la salvación eterna de todos los que le esperan al Señor. Dice el verso 12, Efesios 9,
Hebreos 9. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Desde aquel momento, hermanos, desde aquel momento, el Señor Jesucristo no rechaza. Desde aquel momento, el Señor Jesucristo no rechaza, no ignora a ninguna persona que acude a Él buscando el perdón y salvación para su alma. Porque Él vino, dice en 1 Timoteo 1, capítulo 1, verso 15, porque Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, porque Dios nuestro Salvador, Él quiere que todos sean salvos. Qué gloria, hermanos, qué bendito. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Toda persona nueva en Cristo, toda persona nueva en Cristo, de la raza que sea, es un cristiano, es un hijo o una hija de Dios por la fe en Cristo. En Romanos capítulo 10, verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Griego es gentil, no hay judío ni gentil, pues Dios mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Gálatas capítulo 3 y verso 28 dice: en Cristo ya no hay diferencia de razas ni clases sociales, no hay pobres y no hay ricos, no hay varón ni hay mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y en el verso 26, Gálatas 3, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 17 de Efesios capítulo 4, dice el apóstol: digo esto y requiero en el Señor que ya no anden los cristianos, ya no anden en el resto como el resto de los gentiles. Anden, la palabra andar significa conducta espiritual, o capacidad, conducta de vida vieja, la vida vieja, que ya no anden en la vida vieja que antes vivieron, que ya no anden en la vida, esa clase de vida, andando en sus pecados como lo hicieron antes. Verso 19 de Efesios 4, Pablo explica que los incrédulos, por su ceguera, por su ignorancia y por la dureza de sus corazones, han perdido toda sensibilidad. Quiere decir, han perdido todo sentimiento de moral, han perdido la decencia, han perdido el respeto a la honestidad y han perdido el respeto a las buenas costumbres. Y en el verso 28 de Romanos capítulo 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y se hunden más y más, se hunden en el ancho mar del pecado y de la impureza. En Efesios capítulo 4 y verso 20, dice Pablo: mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes no aprendieron así de Cristo. Son su persona, su sacerdocio, su sacrificio redentor, su muerte y resurrección, su doctrina, su salvación. Y quiere decir, saber de Cristo es vivir, que Cristo vive en nosotros. Cuando decimos que sabemos de Cristo, es saber que Cristo vive en nuestra vida. En el verso 20 de Gálatas 2, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es glorioso, hermanos. Eso es maravilloso. El verso 21 de Efesios 4, han oído y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. La experiencia del nuevo nacimiento espiritual
guía al creyente al completo conocimiento de la verdad acerca de Dios y de los propósitos redentores de Dios es en la muerte y gloriosa de Cristo Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice 1 Juan capítulo 5 y verso 20, perdón. 1 Juan capítulo 5 y verso 20. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito el Señor. En verso 22 de Efesios 4. Renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de su mente. La salvación incluye, hermanos, la salvación incluye una mente que es el centro del pensamiento, una mente que es el asiento del entendimiento y es la capacidad para creer y también de los motivos y acciones. En Colosenses capítulo 3 verso 1 y verso 2 dice Pablo: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando una persona se convierte a Cristo, Dios le da una vida nueva, una nueva capacidad espiritual y moral y una mente vacía sin Cristo jamás puede tener. Colosenses capítulo 2 y verso 14. El hombre natural, o sea, la persona no transformada por el poder del Espíritu de Dios, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas han de entenderse espiritualmente. Y termino Efesios capítulo 4 y verso 30. No den motivo de tristeza al Espíritu Santo. No den motivo de tristeza al Espíritu Santo con quien fueron sellados. Cuando yo escribo, mire, en la Biblia dice el cual. Y el cual puede ser cualquier cosa. Y el Espíritu Santo no es una cualquier cosa, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, no den motivo de tristeza al Espíritu Santo, con quien fueron sellados para el día de la redención. Quiere decir, el día que ya está cercano de nuestro glorioso encuentro con nuestro bendito Salvador en el rapto de la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente. La limpia, el Espíritu Santo la limpia, la decora, la adora, la adorna y la embellece, y como agente divino de Dios es quien va en el momento del rato, es el que va a llevar la iglesia, la va a presentar a Cristo y se la va a entregar. Lo mismo que en Génesis capítulo 24 hizo el criado de Abraham. Dice que subió arriba el criado de Abraham, el criado de Abraham llevó a Rebeca, se la presentó a Isaac y se la entregó. Y esto mismo va a ser el Espíritu Santo con la iglesia. En el momento del rapto vamos a ir hacia arriba y el Espíritu Santo nos va a presentar a Cristo y nos va a entregar con él. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:17, dice que esto sucederá en el aire. Si alguien esta mañana aquí presente no ha rendido su vida a Cristo, o alguien que me escucha a través de las redes sociales no ha entregado su vida a Cristo, hoy yo le animo por bien de su alma, le animo por bien de su propia vida, le animo por bien de su propia familia, que lo haga hoy. La gracia salvadora de Dios
está hoy al alcance suyo y no le aseguro que pueda hacerlo mañana. Dígale al Señor: hoy dispongo mi corazón, recibo a Cristo como mi Salvador personal y le confieso dueño y Señor de mi vida. Y si se ponen de pie y juntos cantamos un coro muy bonito que expresa una gran verdad.